porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hoy vamos a hablar de la palabra de nuestro Dios, hermanos queridos. Dios les bendiga a todos. Vamos a empezar este tema de esta tarde. Dios bendiga a cada una de las personas que se están uniendo a este mensaje. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, Dios, pidiendo, Dios, tu guianza, pidiendo que nos quites lo que estorba para poder transmitir tu palabra. Y también, Señor, quita todo lo que estorba para poder recibirla en nuestros corazones. Quita todo, Señor, lo que puede estorbarnos, porque hay cosas, Dios mío, que bloquean tu palabra, Señor, pero ella enseña que es poderosa, Señor, y que nada ni nadie podrá, Señor, quitar o, Señor, cambiar tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque tú, Señor, eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Dios Todopoderoso. A usted le damos honra, gloria y alabanza y adoración en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy vamos a entrar a un mensaje de Dios. Esta computadora no me quiere funcionar muy bien, pero vamos a ver qué podemos hacer. En el nombre de Jesús vamos a poder hacer las cosas bien. Amén. Así que, hermanos, en Números, Dios bendiga a los que ya están por ahí conectándose. Amén. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Qué bueno que están por ahí. Vamos a leer un tema. Hoy el nombre del tema es así: el peligro de tener en poco la palabra de Dios. A ver, el tema es el peligro de tener en poco la palabra de Dios. Hay un peligro cuando uno tiene en poco la palabra de Dios. Y vamos a leer en Números 15, el verso 30 y 31, para de allí empezar nuestro tema de esta tarde. Así que Dios los bendiga, hermanos que están ahí. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Y así que póngase atento, cómodo, para que podamos disfrutar de la palabra de Dios. Amén. Así que leemos en Números 15 y el verso 30. Dice la palabra de nuestro Dios así: mas la persona que hiciere algo con altivez, así el natural como el extranjero, a Jehová injurió. Y tal persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová, y dio por nulo su mandamiento. Enteramente será cortada la tal persona, su iniquidad será sobre ella. Si usted ve el verso 31, dice, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová, y dio por nulo su mandamiento, enteramente será cortada. Mira el castigo que Dios le aplica a la gente, hermano, que no respeta la palabra de Dios, que no, que no está, o que está teniendo en poco la palabra de Dios. Hay un peligro tener la palabra de Dios en poco. Ahora, usted como cristiano me puede decir, hermano, nosotros jamás decimos que vamos a tener en poco la palabra de Dios, o jamás menospreciamos la palabra de Dios. Usted conoce la Biblia y usted sabe que la Biblia dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Usted conoce esos pasajes, que es bendición el hombre que se deleita en Dios. Deleítate a ti mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, el cristiano comúnmente, verbalmente, no tiene en poco la palabra de Dios, verbalmente no rechaza la palabra de Dios, o no menosprecia la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema del cristiano? Hermanos, el problema del cristiano no es que confiesa con su boca. El problema del cristiano puede ser que sus hechos tienen en poco la palabra de Dios. Ahí creo que ahí sí puede haber problema. Cuando el hombre tiene en poco la palabra de Dios en hechos. Quiero que entienda esto. Los hechos tienen más peso que las palabras.
Usted puede decir una palabra y arrepentirse de esa palabra. Pero cuando usted tiene hechos, eso tiene más poder. Dios dice que seamos pues de hechos, que hagamos las cosas. No, si usted le dice a un hermano, hermano, ve, caliéntate, aliméntate, pero no le da nada, dice, no sirvió aquello. Tiene que ser que proceda el hombre a hacer para que aquello tenga validez. Y este es el problema que yo imagino que pudiera haber en el cristianismo. Nunca confesar con su boca que está teniendo en poco, menospreciando la palabra de Jehová, pero actuar de una manera que sí esté teniendo, hermano, en poco la palabra de Dios. Este es el mandamiento en Números. Dice la persona que tiene en poco la palabra de Dios y que hace nulo el mandamiento de Dios, su condena, según la Biblia, en la ley, era cortarla de su pueblo. Deben matarla prácticamente, morir. Imagínese lo serio que es cuando el hombre toma por o muy en poco o desprecia la palabra de Dios. Cristianos tenemos que tener mucho cuidado de no ser aquellos que estemos menospreciando o teniendo en poco la palabra de Dios. Vamos a ver algunos pasajes, hermano. ¿Qué es lo que sucede cuando el hombre tiene en poco la palabra de Dios? Ya vemos que aquí es el mandamiento y la sentencia es grave para el hombre que tiene en poco la palabra de Dios. O que tener nula la palabra de Dios quiere decir que no la respeta, que le da lo mismo. Ahora, ¿qué significaría tener en poco la palabra de Dios? Eso significa que aunque conozca la palabra, procede en contra de ella. Procede como quiere, como un amigo le dijo, como una persona le persuade, pero no conforme a Dios, no conforme a la palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Y entonces, hermanos, hay peligro. Vamos a ver en Romanos 1:26 y usted va a ver que los peligros que existen por tener en poco la palabra de Dios. En Romanos 1:26 en adelante dice así: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Se extraviaron del camino del Señor. El 28 dice así: y como ellos, esas personas, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Oiga, es lo mismo que le estoy mencionando. Tener en poco a Dios, tener en poco lo que Él dijo. Cuando el hombre desprecia su palabra, está despreciando al dueño de aquella palabra. Oiga, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, por esa simple razón, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué le parece eso? Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Por esa es la razón, por no tomar en cuenta a Dios. Todo ese pecado de desvío, hermano, según menciona este pasaje, de hombres con hombres, mujeres con mujeres, porque no tienen o no toman en cuenta la palabra de Dios. Tienen muy en poco la palabra de Dios, por eso se hacen esas cosas. Así que el problema acá es, todo ese gran problema que se menciona es porque no aprobaron tener a Dios en cuenta, no tomaron en cuenta a Él. Despreciaron su palabra, tuvieron en poco su palabra. Y mire el resultado que hubo acá. Cristo vive. Así que, hermanos, algo está pasando con este teléfono. Disculpen, hermanos, un segundito.
Dice el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Veamos el verso 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Toda esa gama de pecado es porque no se toma en cuenta la palabra de Dios. Punto. Porque si se tomara en cuenta, las cosas serían diferentes. Ahora, sigue diciendo: necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, oiga, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Se da usted cuenta? Y están conscientes, dice la palabra del Señor, que saben que son dignos de muerte. Sí lo saben, pero no les da lo mismo. No tienen en cuenta a Dios, no tienen en cuenta a su palabra. Eso es un gran problema para la humanidad, hermanos, que no toma en cuenta a Dios. Por eso es este desvío, de este descontrol en el que se vive ahora, de falta, de pecado, de desorden. Ahorita, hermano, tenemos un verdadero desastre, y es porque no se respeta la palabra de Dios. Porque no se tiene muy en poco la palabra de Dios. La Biblia habla de castigo al hombre que tiene en poco la palabra de Dios. ¿Cuántas veces, hermano, habrá en el mundo, la iglesia cristiana, que un cristiano procede como él quiere y otro procede como él quiere, y cada uno como le da su gana, porque tiene, siendo iglesia, tiene en menos o en poco la palabra de Dios? Tenemos que pensar en eso, hermanos queridos, de que realmente, hermanos, pónganme un comentario y si esta cosa se frizó, se me hace. A ver, alguien dígame algo ahí, por favor. Amén. Póngale algo para ver si no está frizado este aparato, porque el diablo se enoja cuando hablamos de cosas que le lastiman a él. Gloria a Dios. Nadie pone nada. Quiere decir que esto no está funcionando. ¿O sí? A ver, hermanos, mire esta cosa que ir. A ver, amén, sí está funcionando. Gloria al Señor. A ver, seguimos entonces, hermanos. Mire, hermanos, este es el problema del cristianismo. Que unos viven de una manera porque así les gusta. Otros por acá viven de otra manera porque así les gusta. La pregunta acá es, ¿y la palabra de Dios qué? ¿Qué hacemos con ella? Cada quien como le place. No es así, hermanos queridos. Gracias, hermano Odell. Dice, está trabajando bien. Qué bueno, porque se quedó como frisada esta cosa ya. Y ya ve cómo son esas cosas. Bien, hermanos, ahora vamos a ver un ejemplo más, hermanos, de lo que es, de lo que sucede, los peligros que hay tener en poco la palabra de nuestro Dios. Quiero que vaya en su Biblia, en segundo libro de Samuel, el capítulo 12 y el verso 9, hermanos. 12:9. Ahí búsquese. Segundo libro de Samuel, 12:9. Vamos a ver algunos versículos solamente para que veamos el peligro que hay cuando el hombre toma muy en poco la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor en el primer versículo, en el 9, ¿por qué pues? Oiga, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías, Eteo, heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Veamos a la primera parte del verso.
¿Por qué pues? Le dice el profeta a David. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo ante sus ojos? Mire, él había hecho muchas cosas, pero el profeta fue directo al problema. Dice, el problema tuyo es que tienes en poco la palabra de Jehová. Porque si tú no tuvieras en poco la palabra de Jehová, no hubieses hecho eso. ¿Por qué le dice eso? Pregunta. ¿Ustedes creen que David no sabía que la Biblia decía que no desearás la mujer de tu prójimo? ¿Sabría o no sabría? Perfectamente lo sabía. ¿Y qué hizo? Lo contrario. ¿Qué le faltó? Tomó en poco la palabra del Señor. Él sabía perfectamente, quizás lo había leído mucho tiempo, muchas veces. Y él también sabía que el hombre que cometiera adulterio, para los dos había una sentencia decretada por Dios. Los dos deben morir. ¿Le interesó lo que decía la palabra de Dios? No. ¿Dios lo sabía? Sí. Por eso le dice el profeta, viene con el mensaje de Dios así. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo ante sus ojos? ¿Qué reclamo tan fuerte? Pero después le dice, posiblemente, ¿qué hice? ¿Cómo que tuve en poco la palabra de Dios? David jamás dijo, oiga esto, David jamás dijo que él tomaba en poco la palabra de Dios. Sus hechos fueron los que hablaron, hermano querido. Él había escrito salmos, él había matado a Goliat con el poder de Dios, él había sido ungido, él había estado, hermano, como un gran siervo de Dios. Pero llega este momento donde menosprecia la palabra de Dios. Oiga lo que le voy a decir, hermano. El origen de todo pecado está en tener en poco la palabra de Dios. El hombre, cuando tiene en poco la palabra de Dios, lo demás sale sobrando. El origen es tener en poco la palabra de Dios. Y Dios le llama la atención a este hombre. ¿Por qué estuviste en poco la palabra de Dios, haciendo lo malo ante sus ojos? ¿Creen ustedes que este hombre llamado David no sabía que la Biblia decía, como uno de los mandamientos, no matarás? ¿Y qué hizo con Urías? ¿Quién era Urías? Era un soldado, era su sirviente, uno de los mejores soldados, un hombre fiel, un hombre que estaba dispuesto a dar su vida por ese rey. Es más, lo mostró, que estaba dispuesto a dar su vida por su rey. Y cuando su mismo rey manda que le arranquen la vida, cuando su mismo rey le quita a su mujer, oiga qué barbaridad. Este profeta de Dios, cuando vino a David para hacerle entender su pecado, porque ese era otro problema, ya tenía un año y este hombre no entendía, terco a que no estaba mal. No aceptaba su pecado. Y el profeta de Dios tuvo que venir y decirle, había un hombre rico que tenía muchas ovejas, mucho ganado, y había un hombre pobre que tenía una ovejita, era la única que él tenía, dormía con ella, la alimentaba de su mano, y este hombre rico, cuando tuvo visitantes, en lugar de matar una de las muchas que él tenía, fue y le mató la ovejita a aquel hombre pobre. Quiero que tú juzgues ese caso, David. Y David se llenó de ira. Y dice, ese hombre debe morir y debe pagar quién sabe cuántas veces. Dice, ese hombre eres tú. Así fue como él pudo entender su pecado. Allí fue donde dice, verdaderamente pecado. Reconoció, pero cuánto tiempo después. Mire lo difícil que es entender nuestro pecado, hermano querido. Tuvo que hablarle derecho a que le doliera a este hombre para que entendiera la iniquidad que había hecho. Y el pecado se va en cadena. Primero, la pereza, que es un pecado. Ahí estaba lleno de pereza. Se levanta en la tarde en la azotea de su casa. Dice ahí muy tranquilo y ve a la muchacha, la señora, y la manda a traer. Y mire, un pecado lo lleva al otro. Y luego la embaraza y ese pecado manda a matar al otro pobre hombre.
Imagínese, piense, cuando un demonio de estos entra a la vida de una persona, es capaz de tantas cosas. Porque es un espíritu malo. Hermanos queridos, hay cristianos que juegan con eso. Cuidado, es que no has entendido del peligro. Este hombre trae a esa mujer y parece que ahí fue poseído, hermano. A tal grado que llegó a la bajeza de tener que ir no solo engañar y traicionar a aquel gran hombre, a aquel gran servidor, sino que todavía manda que le maten, hermano querido. Perdió el hombre el control. Qué triste es eso, hermano, que el hombre se encuentre en un pecado de tal magnitud que no reacciona, que se embrutece de esa manera. Mandar a quitarle la vida a ese gran hombre. Mire, él dispuesto a defender a su rey con su vida, y el mismo rey manda, mátenlo. Qué tristeza. Caer tan bajo. ¿De qué es capaz una persona cuando ya ha caído en esto? De lo peor. Arrastrarse por el suelo. Hermano, eso no se juega con esas cosas. Y el Señor le habla fuertemente a este hombre. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo ante sus ojos? ¿Acaso no conocía lo que decían los mandamientos? Y los violaste. Tremendo. Y ahora, veamos el verso 11. Así ha dicho Jehová. Oiga, aquí viene la mano del Señor. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Qué tremendo está esta palabra, esta profecía. Así ha dicho Jehová, habla el Señor. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Le está diciendo, tú hiciste este pecado en secreto, pero yo lo voy a sacar a la luz, que todos sepan lo que tú hiciste. Eso es lo que le está diciendo allí. A la luz del sol. Lo que tú hiciste va a salir. ¿Se da usted cuenta? Y le dice más en el 12. Porque tú lo hiciste en secreto, David. Mas yo haré esto delante de todo Israel. Y a pleno sol. Y así pasó, hermano. Así pasó. Le quitaron las mujeres su propio hijo. Vino las desgracias, hermano querido. Dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Mira, hasta ahora se dio cuenta que había pecado, y hacía tiempo. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. Porque la ley era que tenía que morir. Pero ahora le dice, no morirás. Le perdonó su pecado. Pero, ¿cuáles fueron las consecuencias de allí? La Biblia enseña que la espada no se apartaría de la casa de David. Y que iba a venir el mal sobre su casa. Miren, hermanos, a David le fue muy dolorosamente por este pecado. ¿Qué pasó con David? Uno de sus hijos se enamora de su hermana. Y andaba enfermo de amor el amigo. Le hizo una trampa, la llevó a que le llevaran a su casa, la agarró a la fuerza y la violó a su propia hermana. ¿Cómo sentiría David? Ahora, cuando David estaba cometiendo el pecado, estaría pensando, por lo que hago yo, ¿mi hijo va a violar a su hermana? No creo que haya pensado eso. Él estaba en su propio asunto. Quizás pudiera decir, me puede venir algo malo.
pero no se imaginaba. Uno piensa que le va a venir una cosa mala, pero te vienen 100 cosas malas. Y es cuando el hombre ya no aguanta. Mire, hermano, cuando David se entera, se enojó. ¿Pero qué hacía? Su propio hijo violó a su hija. Ni modo que vas a mandar a matar a tu hijo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo cree que sentía David como respuesta a su iniquidad? Ahora este gran problema. Mire qué linda familia. Tiempo después, Absalón, enojadísimo causa de esto, le hace una trampa al violador y cuando estaba tomando, manda que lo maten y ahí lo matan. Ahora un hermano mató a su hermano por violador. Papá, ¿qué sentiría papá ahora? ¿Acaso David se daría cuenta de que su adulterio iba a ocasionar la muerte de uno de sus hijos? Mire hasta dónde van las cosas, hermano. Para los que creen que el adulterio es cosa suave, cualquier cosilla allí. Pues mire cómo le fue a David. Por tomar en poco la palabra de Jehová. Hay de aquellos que toman en poco la palabra de Jehová. La palabra de Dios no es un juego. No es una opción. Es una ley. Muchos la toman como una opción. Tenemos una opción. Si quiero la sigo. Si no quiero no la sigo. No, hermanito querido, así no son las cosas. Es palabra del Rey de Reyes, Señor de Señores. Es la única ley suprema existente sobre la tierra. Y el que no la recibe, el que no la respeta, el que la tiene en poco, le vienen consecuencias terribles a sus vidas. Veamos el ejemplo de David. Y luego, Absalón se rebela contra su padre, contra su propio padre, y quiere matar a su padre. Óigame, hermano, le dijo el Señor, la espada no se apartará de tu casa. Muerte, 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 muerte sobre su casa por el pecado que cometió. Pero ¿por qué no le había perdonado? Le perdonó para que no muriera. Pero tenía que pagar las consecuencias. Y las pagó. Y vaya que las pagó. ¿Qué pasó? Este hombre echó fuera al papá del reino y a sus mujeres que tenía el rey. Él, en plena, le hicieron una ramada para que las violara. Y todo Israel se dio cuenta, como le dijo el Señor, así fue. ¿Cómo estaría el corazón de David? La hija violada, el hijo muerto, las mujeres de él tomadas por su hijo, el reino tomado por su hijo, no podía pelear contra su hijo. Él era un guerrero, no había quien le pudiera ganar porque Jehová estaba con él. Tenía los mejores guerreros, los valientes de David, pero aquí ya no podía pelear. Con ese enemigo no podía David. Era su hijo y lo amaba. Mire la pesadilla que vivió David por un rato de violar la palabra de Jehová, por no respetar la palabra de Jehová. Mire el sufrimiento. Piense por un momento cómo estaría este hombre con una familia desbaratada, deshecha, desfigurada totalmente, en un verdadero caos. Y este hombre rebelándose contra su padre, queriéndolo matar. Después David, dice la Biblia, que salió huyendo. Mire, hermano, salió huyendo este hombre. Dice la Biblia que iba descalzo, llorando. Mire, donde le llevó su no respetar la palabra del Señor. ¿Cómo pelear contra su hijo? ¿Cómo matar a su hijo? Él era el enemigo. Qué triste. Hermano querido,
El hombre que tiene en poco la palabra de Dios sufrirá graves consecuencias. David vivió la pesadilla más horrenda del mundo por tener en poco la palabra de Dios. Dios le dijo, por cuanto tuviste en poco mi palabra. ¡Wow! Mire, Dios mismo hablándole a este hombre. Dice, por cuanto tuviste en poco mi palabra, es la razón por la que la muerte se iba a mantener a raya a la familia de David. Hermano, eso era gravísimo. La espada no se iba a apartar de la casa de David. Qué triste. Por tener en poco la palabra de Jehová. Y Dios se lo dijo. Se lo dijo el profeta y luego se lo dijo. La palabra de Dios hablando a través del profeta. Por cuanto tuviste en poco mi palabra. Iglesia, cuando tenemos en poco la palabra de Dios. Cuando queremos imponer nuestros propios pensamientos. Cuando nuestras opiniones pesan más que la Biblia. Cuando nuestros deseos pesan más que la Biblia. Estamos menospreciando la palabra del Creador. Y nos estamos arriesgando a meternos en graves problemas como sucedió con David. La gente al último ya cuando está pagando llora, se entristece. Otros dicen que se quieren matar y cuánta cosa. Pero hermano, es que no es cualquier cosa. Violar, no respetar la palabra del Señor. Y usted, si leyó conmigo, usted leyó como Dios mismo le dice, si usted lee inclusive todo el capítulo, por cuanto tuviste en poco mi palabra. Oiga, qué molestia le ocasionó al Señor que David tuviera en poco su palabra. Dice la Biblia que cuando David iba saliendo, llorando, descalzo, huyendo de su hijo, en el camino le salió uno de las descendientes de Saúl y le empezó a gritar de groserías y maldiciones y le tiraba piedras. David simplemente iba agachado. Hasta que un soldado se llenó de ira y le dijo, Señor, si quiere le arranco la cabeza a ese. Y David le dice, no, déjalo. Posiblemente Dios lo mandó a que haga eso. Quizás sus maldiciones que me dice harán que Dios tenga misericordia de mí. Oiga cómo iba el rey, hermano, casi muerto. Qué tristeza, hermano. Después, hermano querido, el ejército sigue a Absalón, al hijo de David, y por allá queda atorado y llegan y lo hacen pedazos con las lanzas los soldados. Y luego le dicen a David, está muerto tu otro hijo. ¿Qué sentiría David? Hermanos, dicen la historia que este hombre gritaba. Se oía de lejos el llanto, el dolor que sentía, deseando mejor haber muerto él en su lugar. Mire el adulterio hasta dónde llegó, hermano. El tomar en poco la palabra de Dios. Hermanos queridos, qué importante es que le demos su lugar a la palabra de Dios, que la veamos como la ley que rige nuestras vidas. El hombre se desvía porque no tiene ningún temor de la palabra del Señor, porque toma en poco la palabra de Dios, le llueven las maldiciones sobre su vida, porque tiene en poco la palabra del Señor. A los que están allí, hermanos, y que están viendo y van a ver este video, medite y estudie este tema. Analícelo. ¿Qué es lo que va a suceder si el hombre tiene en poco la palabra de Dios? Podemos ver en Romanos que un montón, puedo decirlo así, de pecados y de desgracias
porque no tomaron en cuenta a Dios. Que es lo mismo, hermano, tomar en cuenta a Dios o tomar en cuenta su palabra. Porque la palabra es la palabra de Dios. Es como si usted escribió una carta a su hijo y él dice, bueno, voy a despreciar lo que Dios me dijo, mi padre me dijo en la carta. Ya cuando lo vea a él le respeto. Pero su padre le mandó lo que tenía que hacer en aquella carta. Y despreciar aquella carta es despreciar al que la mandó. La Biblia es la palabra de Dios. Cuando el hombre desprecia la Biblia, ha despreciado al mismo Dios del cielo. El hombre se quiebra la cabeza a sí mismo por no tomar en cuenta la palabra de Dios. Ahora usted puede entender por qué hay tantos desvíos de pecado, porque no se toma en cuenta la palabra de Dios, porque no se toma en cuenta a Dios, porque su palabra es tenida muy en poco y por lo tanto, hermano querido, hay sufrimiento sobre nosotros los seres humanos. Hermano Jesús Velázquez, Dios lo bendiga, hermano. Ánimo, mi hermano. Ánimo a seguir con Cristo hasta la meta final, pase lo que pase. Aunque sientas que las rodillas se te doblan, hermano, pues entonces de rodillas camínale, pero vamos caminando. Unos arrastramos a los otros, pero vámonos para allá con el Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, ahora, hermanos queridos, mi hermano Juan Carlos Arias, Dios le bendiga también. Gloria a Cristo Jesús. Hermanos queridos, entonces, tomemos en cuenta a Dios. Tomemos en cuenta su mensaje. Nunca tengas en poco la palabra de Dios. Tenerla en poco es fracaso para uno mismo. Escuche esto, la Biblia dice, deleítate a ti mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero eso significa que usted se deleita en su palabra, que usted la quiere obedecer siempre, que usted busca respetar esa palabra, que tiene ese temor al mandamiento de Dios. Hermano, si uno, mire, le pongo un ejemplo. Si estamos en un mar o en un río y lanza un anzuelo, el pescado lo atrapa y se encaja en ese anzuelo. Cuando Dios dice no lo agarres, no lo agarres porque hay un anzuelo que te va a atrapar. Eso es el pecado, como le pasó a David. Diferentes pecados. Él lo llevó de uno, lo del adulterio, de la flojera, del adulterio, a ser una persona que mató a un amigo. Traición. Algo horrendo. Yo pienso que este hombre no podía dormir, hermano querido. Me imagino, solo me desespero solo pensar su condición. Ahora, ¿qué pasó cuando David se cansó de estar viviendo esa vida? ¿Qué pasó cuando este varón de Dios dijo, yo ya no aguanto más este tipo de vida? Entonces fue cuando él vino en arrepentimiento. Y si usted lee el Salmo 51, hermano, porque mire, hermano, Dios es bueno, Dios tiene misericordia. Y más, como decimos, en tiempos en los que vivimos, hermano, en tiempos de gracia. El Salmo del arrepentimiento, yo así quiero llamarlo, el Salmo 51, dice la palabra de Dios. Imagine a David con su dolor, con su angustia en la que él vivía y describa un poquito la vida de él en este salmo. Está pidiendo a Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Mire, qué arrepentimiento de este hombre. Porque así hay perdón en Dios. Pero cuando el hombre viene realmente en un genuino arrepentimiento. Este hombre llamado David, usted lo puede ver aquí, hablando una oración a Dios en arrepentimiento. Dice el 2, lávame más y más de mi maldad.
lávame más y más de mi maldad. No simplemente me laves, sino bien lavado. Dice más, y límpiame de mi pecado. Límpiame de mi pecado. Pues estoy sucio, Señor. Reconozco cuál sucio estoy. Qué grave es mi pecado. Límpiame de él. 3. Porque yo reconozco mis rebeliones. Hermano, qué importante es esto. Yo reconozco mis rebeliones. Yo reconozco mi pecado de la forma que me rebelé contra ti, Señor. Yo reconozco eso. Me doy cuenta de eso. Aunque le tomó tiempo, llegó el día que lo reconoció. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí mismo. Oiga, hermano, el pecado ahí estaba, no lo dejó en paz ni un momento. Y mi pecado está siempre delante de mí. 4, oiga lo que dice el 4. Contra ti, le dice a Dios, contra ti solo he pecado. Había pecado contra aquel hombre que mató. Pero aquí dice, no, mi problema es contigo. Yo he pecado contra ti, Señor. Y le habla derecho a Dios, dice, Señor, que es contra ti que yo he pecado, perdóname. Qué arrepentimiento tan bonito tuvo este hombre también. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Dios todo lo ve. Dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Mire lo que dice en el 5. He aquí tú, no el 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es otro tema que va ahí. 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. 7. Purifícame. Otra vez vuelve a la limpieza. Hermano, este hombre sentía que no era limpio todavía. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más emblanquecido que la nieve. 8. Oiga esto. Hazme oír gozo y alegría. Y se recrearon los huesos que has abatido. Hazme oír gozo y alegría. Este hombre había perdido todo gozo, toda alegría, hermano. Ahora su vida era tristeza. Y él habla no solo eso, sino que los huesos, lo sentía, también estaban afectados por el pecado. Él mismo lo dice. Y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Qué sentiría David con tan asqueroso pecado, hermano? Él sentía que no había gozo, que no había alegría. Quizás él había experimentado el gozo de la salvación, pero ahora no había nada, hermano. Ahora solo era tristeza por haber menospreciado la palabra de Jehová. Ahora solo había amargura en su corazón por haber despreciado la palabra de Jehová, por haber tenido en poco su palabra. Ahora este hombre sentía que hasta sus huesos estaban enfermos. Tristeza. Lo que hoy usted conoce como depresión. Quizá estaba deprimido este hombre por su pecado. Yo me imagino que después de esta oración él pudo descansar. Cuando sintió que Dios le quitó esas cadenas que lo ataban. Hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Otra vez, ese pecado no lo dejaba en paz. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Le está clamando, quiere un corazón limpio. Yo no sé cuántos necesitamos gritarle a Dios y decirle, Señor, crea en mí un corazón limpio.
Yo necesito estar limpio, que mi corazón sea limpio. Porque el corazón es engañoso. Él necesitaba un corazón limpio, hermano querido. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mire qué peticiones hace este hombre de Dios. No me eches de delante de ti. No me eches. ¿Cómo se sentiría este hombre fuera de Dios, apartado de Dios? Él dice, no me eches de delante de ti. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Yo pienso que este hombre, hermano, no sentía el Espíritu Santo por ningún lado. Se sentía hueco, seco, vacío. Por causa de haber tenido en poco la palabra de Dios. Y este hombre clama, dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Yo no sé si este hombre, hermano, estaba haciendo esta oración tirado en el suelo, quizás con la cara en el polvo, en un arrepentimiento genuino, hermano, desde lo profundo de su ser, esperando misericordia del Señor por su pecado. Pero en estos tiempos el pecado, hermano, es como un banquete, es como una diversión, como algo. Qué respeto a Dios, qué respeto a su palabra, no hay nada. La gente ya no le interesa eso. Por eso hay tanta calamidad, tanto sufrimiento, tanta cosa mala, tanta depravación, porque se tiene muy en poco la palabra de Jehová. Se toma en cuenta cuando nos conviene. Cuando nos dicen, ahí te viene la bendición. Pero la bendición viene cuando se valoriza la palabra de Jehová. No nomás porque alguien nos diga, recibe la bendición. Y si compartes esto, te va a venir la bendición. No, hermano querido. Dios no es juguete de nadie. El hombre es bendecido. Sí, cuando el hombre no tira por abajo la palabra de Dios. Cuando es de gran precio la palabra de Dios para el hombre, Dios lo va a bendecir grandemente. Vuélveme el gozo de la salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré yo a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidio, oh Dios, de mi salvación. Líbrame de homicidio. ¿Qué es lo que él había hecho con aquel hombre? Dios le dijo, tú lo mataste. Dios mismo le está diciendo, tú lo mataste. Tú lo mandaste a la muerte. Y aquí le está diciendo, líbrame, Señor. Líbrame de yo ser un homicida. Yo creo que esa carga la traía adentro a su pecho, saber lo bajo que cayó por tener en poco la palabra de Dios, en matar a un amigo, a un gran siervo, a un gran hombre que servía con corazón sincero y le arrancó la vida a causa de que le quitó la mujer. ¡Qué barbaridad! Y ese homicidio lo traía en su pecho y no lo podía sacar de su vida. Y le dice al Señor, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son, oiga lo que dice, el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Tremendo salmo para el arrepentimiento. Hermano, si hay alguna persona que se encuentra coqueteando con el adulterio, toma en cuenta la palabra de Jehová. Dice la Biblia que el adulterio, el hombre lo sigue como va el buey al degolladero, y no sabe que es contra su propia alma, le cortarán su cuello, será destruido. Como el ave que vuela hacia la red y no sabe que una saeta atravesará su misma alma.
Eso dice Dios. El adulterio, hermano, es algo terrible, es un pecado de lo terrible en la Biblia. El hombre no puede vivir una vida bien si anda viviendo una vida así. El Espíritu de Dios se aleja. Mire, este hombre dice, vuélveme el gozo de la salvación. No quites de mí tu Santo Espíritu. Porque él sabía lo que había pasado cuando tuvo en poco la palabra de Dios. Cuando uno, hermano, le da más valor a un pecado que a la palabra de Dios, has realizado una gran ofensa delante de Dios, porque le das más valor a un asqueroso pecado que a la palabra de Dios. Ese es el mero problema, que no se tiene ese temor a la palabra del Señor. David se le dijo, por cuanto tuviste en poco mi palabra, la espada no se apartará de tu casa. Y fue un matadero de hijos, terrible, hermano. Qué cosa más horrenda. Para ejemplo para nosotros, hermano. Para que entiendamos que hay que vivir con Dios. Y hay que vivir respetando su santa palabra. Y serás bendito y serás bendecido y serás prosperado en todo momento. Pero si tú tomas en cuenta a Dios y su palabra. No así. Si somos simplemente que anhelamos su palabra cuando nos conviene, en las áreas que nos gusta, y no en la exhortación, y no en la corrección, y no en los mandamientos que Dios dice no lo hagas. Hermanos queridos, Dios me los bendiga. Yo quiero dejar en su corazón hoy la carga de empezar a tomar en cuenta con mucho respeto la palabra de Jehová. No la tomes ligera. No es una novela ni es un libro cualquiera. Es la ley de tu Señor. Es la manera que tú conoces su voluntad. Hermano querido, ama esa palabra. Respeta esa palabra. Vive esa palabra. Y te profetizo que serás bendecido. Serás bendecido. Será bendecida tu familia. Será bendecida tu casa. Y todo donde pongas tu mano habrá bendición, porque tú respetas la ley de tu Dios. Dios te prosperará. Oh, bendito sea su nombre. Padre, bendice a tu pueblo, Padre. Bendice con ese temor maravilloso. Bendícenos, Señor, con ese sentir de amar, respetarte y respetar tu santa palabra. Gracias, Señor Jesucristo. Pon tu mano de bendición en cada hermano, en cada hermana que está viendo este video, Señor, y bendíceles con obediencia a tu palabra, que es la bendición más grande para un ser humano. Padre, gracias, Dios mío. Ayúdanos para nunca tener en poco tu santa palabra. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús. Padre, oro por los que están padeciendo un problema, una enfermedad. Pon tu mano de poder ahí, Señor Jesús. Pon tu mano de bendición sobre de ellos, Señor, y sánale su cuerpo. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú sanas al enfermo. Gracias, Señor, porque escuchas la oración de tus hijos. Pon tu mano de bendición sobre cada uno de los que están sufriendo una debilidad, Señor. Los que están sufriendo una enfermedad, Dios mío. Los que se sienten atrapados por el pecado, te pido, Dios, que les des libertad, Dios mío. Tráele el entendimiento para respetar tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Bendice tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, Dios me los bendiga a todos. Gracias, Dios. Amén. Bendiciones para todos.